dels canvis que s'han produït els últims anys a Colòmbia parteixen d'una reforma constitucional, i aquesta idea de que estem treballant junts i que tots tenim que aprendre amb les dues direccions és un tema que hem volgut sempre cuidar. La cooperació no només ha de ser cooperació al desenvolupament, sinó que també cal que hi hagi una comunicació fluida, que hi hagi una relació més estreta amb el país. Aquesta és una bona mostra de la complicitat que hi ha entre Catalunya i Colòmbia. Volem una relació, per últim dir, àmplia, econòmica, social, política, de cooperació, etc. La problemática del acceso y la presión en cuanto a tierra no es solo un problema en Colombia, sino que es a escala mundial. También coincide que precisamente en aquellos países donde se están comprando mayor número de tierras son países donde no existe una legislación fuerte en esta temática que regule, o sea, cómo se pueden hacer esas inversiones, quién puede comprar y en qué condiciones. El principal logro en este momento es toda la voluntad política que tiene el gobierno en la reparación a las víctimas y particularmente en el tema de restitución de tierras. Va a ser el Estado, va a ser la unidad de restitución de tierras la que haga ese acompañamiento, la que sea el abogado de la víctima. Entonces vamos a ser nosotros los que llevamos a la víctima, los que le solicitamos al juez la restitución y por supuesto vamos a estar muy pendientes del seguimiento que se haga al cumplimiento de esa sentencia. Mientras los que han despojado la tierra tienen en los territorios una banda criminal, tienen un enorme poder económico y tienen los mejores bufetes de abogados, las víctimas, que son miles y miles y miles, tienen la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Restitución de Tierras, que entre las dos no tienen para estos fines más de 100 abogados financiados esencialmente por la comunidad internacional. Estamos en una voluntad política que le dé una sostenibilidad financiera y una sostenibilidad institucional a la ley para que no se nos vuelva simplemente un documento más de otros que tenemos archivados. Colombia no puede seguir manejando ese modelo de desarrollo rural si quiere modernizarse y quiere avanzar, digamos, con un criterio diferente que le permita a la sociedad colombiana vivir en paz y haciendo un buen manejo del gran potencial que tiene Colombia en su sector rural de recursos naturales y sobre todo el potencial y la experiencia de la gente.